para entender desde la macroeconomía qué representa estos casi 1.068 contribuyentes especiales que tuvieron ingresos excepcionales, si se quiere, en esta emergencia, y cómo podría el gobierno enfrentar esta situación tan compleja, más allá de que los recursos del Fondo Monetario o del préstamo con China podrían llegar no de manera inmediata y hay que cubrir obligaciones. Está con nosotros para darnos una explicación técnica el doctor Fidel Márquez. Él es rector de la Ecotec Universidad de Guayaquil, pero también es un analista y experto de estos temas económicos. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Byron. Un placer como siempre. Doctor, estos escenarios, primero el interno, la recaudación anticipada de este impuesto a la renta que ya se lo quiso hacer hace un par de meses, pero que la Corte Constitucional lo echó abajo a través de una resolución tras una medida cautelar que presentaron algunos sectores, y también este escenario de los préstamos aprobados a través del Fondo Monetario Internacional, casi 6.500 millones de dólares, y este nuevo crédito con China que también sería de unos 2.000 millones. No vienen de manera inmediata, pero el gobierno tiene necesidades urgentes de cumplir en las siguientes semanas y la única opción en este caso sería este impuesto anticipado. Es una medida que le dará liquidez. ¿Cómo piensa usted que puede interpretar y actuar el sector privado, estas 1.068 empresas que podrían contribuir especialmente adelantando sus impuestos? Sí, mira, Byron, yo creo que acá nosotros tenemos que entrar a analizar varios elementos. Tú has puesto ya todas las cartas sobre la mesa, como se dicen, ¿no? Sí, se están esperando que los 6.500 millones del Fondo Monetario Internacional, que en este año llegarían unos 4.000 millones de dólares más o menos, y esto por supuesto no nos va a llegar en el mes de septiembre, posiblemente nos llegue a finales de septiembre o en octubre los 2.000 millones de China también que se esperan este año. Pero nosotros si analizamos la cifra de los atrasos que tiene el gobierno en la ejecución de presupuesto, nos vamos a dar cuenta que hay pagos atrasados por más de 3.500 millones de dólares, dentro de los cuales hay gastos en personal de 363 millones de dólares. Entonces, toda esta situación nos lleva a nosotros, en primer lugar, a que el gobierno va a estar afectando con el decreto 1137 a 1.068 personas naturales y jurídicas para recaudar antes del 11 de septiembre 296.3 millones de dólares, que si nosotros analizamos es más o menos para un poco poner al día los gastos de atrasos en personal, ¿no? Analizando y haciendo el cotejo rápidamente. Lo que sí es una realidad, y esto lo tenemos que decir, no es lo mismo liquidez que utilidad contable. Y eso yo creo que sí tenemos que aclararlo. La utilidad contable, eso se da en el PIG, ¿sí? Es decir, el balance de pérdidas y ganancias, pero eso se da de manera contable. Eso no quiere decir que las empresas tengan esos recursos líquidos. Entonces, si se utilizan, y ese impuesto, y esto hay que decirlo y hay que estar consciente a nivel de toda la economía nacional, que esta medida puede tener también efectos perversos, es decir, que esta sea una medida que puede ser que resuelva el problema del fisco, puede ser que resuelva el problema de determinados sectores de atrasos que se tienen para el pago de sueldos y salarios en el sector público y que lo necesita el gobierno. Eso nadie puede negar que hay una necesidad por parte del gobierno de estos recursos, pero puede estar esto que nos traiga como consecuencia un efecto no deseado, que sea que las empresas, como no tienen esa liquidez, tengan que sacar recursos de otra actividad dentro de la propia empresa, y por tanto va a ser que determinados niveles de empleo se vean afectados en estas 1.068 personas jurídicas o naturales, y por tanto haya una disminución de empleo en este segmento empresarial
y por otro lado que traiga como consecuencia que inversiones que se pensaban hacer o se iban a hacer no se hagan. Entonces, aquí lo que quiero decir es que con una economía deprimida, sacar de la liquidez del empresarial alrededor de 300 millones de dólares, quiere decir que son 300 millones que no se van a utilizar en la reactivación productiva, sino en salvar el hueco de los gastos fiscales que requiere, sobre todo en pagos de personal. Eso en esencia es de lo que estamos hablando. Doctor, estos 1.068 contribuyentes especiales, que son los que efectivamente han podido ganar algo, ¿ok?, del 100% de todo el sector productivo o de los contribuyentes, digamos así. El otro 80 o 90%, no sé, y usted si tiene esa información me gustaría que nos la dé, ¿a qué sectores representan? Es decir, estos 1.068 imagino que pueden ser los grandes comercializadores de alimentos, los retail de alimentos y bebidas en general, mercancías de primera necesidad que se mantuvieron activas durante toda la emergencia, los bancos, me imagino, y algún otro sector que también ha generado ingresos. Este porcentaje corresponde a estos sectores de la economía, y los otros sectores, ¿cuáles serían? Para un poco entender a quienes están dándoles o le están solicitando esta contribución especial. Esto correspondería fundamentalmente a aquellos sectores que en la época de pandemia, de primer semestre del año, lograron tener actividades que fueran bollantes, como por ejemplo pudiéramos estar hablando nosotros de empresas exportadoras de nuestro país que tuvieron buenas condiciones a la hora de vender, que de acuerdo a los resultados obtenidos, que pudieran ser las empresas relacionadas con la comercialización de determinados productos, comercialización de insumos médicos, que tuvieron una actividad muy importante, algunas exportadoras como pudieron ser el banano, el camarón, que tuvieron determinadas repercusiones en un momento dado. Pero lo que sí está claro es que también muchas de esas empresas fueron las que mantuvieron determinados niveles de empleo importantes. Recordemos que también nosotros tenemos una disminución del empleo pleno en el país que nos pasó de 37% a 16-17%, que nuestro desempleo subió de 3.3 a 3.8 a 13.3, más o menos, y esto por supuesto que habría que ver también si muchos, y es donde yo sigo insistiendo, una cuestión es la utilidad contable y otra cuestión es el efectivo con que realmente cuentan las empresas. Entonces, ahí tenemos nosotros que desde el punto de vista económico, de saber que esa medida nos va a aliviar una situación de la economía nacional, pero va posiblemente a generar efectos no deseados por otro lado. Entonces, como toda medida económica, posiblemente sí, salve una situación determinada, pero en otro lado vamos a tener problemas que en lo que está llevando adelante el motor de la economía se vea retrasado un poco. La lógica de la economía sería que si entra liquidez, porque lo que no hay es liquidez, puede haber, digamos, activos, puede haber recursos, pero liquidez, o sea, dinero no hay. Y si estos 300 millones de dólares me refiero que si estos 300 millones, y eso quisiera que nos lo explique así, muy sencillo, como para chicos de escuela, estos 300 millones de dólares que va a sacar de estos contribuyentes especiales para pagar a proveedores, ¿no moverá a la economía en algo para reactivar algunos sectores o no necesariamente? Sí, mira, estos 300 millones van de una u otra manera, van a ser destinados a poner un poco los pagos atrasados que tiene el gobierno, evidentemente que se van a incorporar a la economía nacional, eso no lo puede decir nadie, pero tampoco es que viene a aliviar la situación de el incremento de demanda, porque muchas veces van a ir a pagar deudas que asumieron los que reciban esos ingresos de la situación que se venía arrastrando. No es la solución, es un paliativo que a mi modo de ver pudiera ser contraproducente. Y esto por supuesto lo tenemos que decir así, porque recuerda que nosotros tenemos un déficit
por encima de los 10.000 millones de dólares en este año, donde además ese déficit que tenemos nosotros que sumarlo con que no ha logrado la monetización que se esperaba tener, donde además hemos tenido un recorte de los ingresos del Estado de más de 6.500 millones de dólares. Entonces es una situación muy compleja la que tiene el país, y estar en esta situación, este paliativo, que lo que va a hacer es un poco, y en el artículo primero del decreto 1137, el gobierno dice que va a ser destinado fundamentalmente a los sueldos, salarios de los trabajadores públicos en esas áreas prioritarias, que en este caso fundamentalmente salud y magisterio, y que además de eso también con eso ya prácticamente, y si se fuera a destinar estos recursos a los sueldos atrasados, ya con eso se van los 300 millones de dólares. Es una situación extremadamente compleja y realmente debe ser muy difícil para el titular de la cartera de Economía distribuir lo que no tiene, o lo poquísimo que le va llegando. ¿Qué otra posibilidad, qué otro escenario podría manejar el gobierno como para ir aliviando parches, porque lo que no tiene es liquidez? Porque hasta que lleguen todos estos desembolsos internacionales, efectivamente pueden pasar muchas semanas y necesita cubrir sus obligaciones o sus gastos corrientes normales, como en una familia, vamos. O sea, el ejemplo va a eso: si un padre ha perdido $700 de los 1.000 que ganaba, los 300 va a tener que priorizar entre dar de comer a sus hijos, o pagar el arriendo, o pagar al de la tienda. Es decir, más o menos así. ¿Qué otro escenario podría manejar el gobierno? Sí, no, el gobierno el único escenario que puede manejar con estas situaciones que se da es que esperar que le lleguen los desembolsos de tanto del Fondo Monetario, y tratar de ver si pueden adelantarse un poco los recursos que vengan de los organismos multilaterales de crédito, o tratar de tocar puertas ya con el acuerdo con el Fondo Monetario, a ver si se logra tener también recursos que lleguen por esta vía, y agilitar el proceso del préstamo con China, que están empecinados en hacerlo. Que esto, por supuesto, podría darnos a nosotros una situación de alivio, pero que no va a ser en el mes de septiembre, a mi modo de ver. Y ya se tiene, recordemos que lo que se le está pagando a los empleados públicos es el mes de julio, todavía el mes de agosto se le debe completamente a casi todos. Ya hay un componente aún muy complicado: la emergencia sanitaria no ha pasado, seguimos en una situación difícil. A partir del 13 de septiembre, en teoría, va a haber una vuelta a la seminormalidad, y esto evidentemente podría eventualmente también traer mayores contagios, por ende mayor saturación de los centros hospitalarios, y etcétera, etcétera. Volvemos a la cadena. ¿Qué tan complejo puede ser eso? Porque más allá de que la gente, el ciudadano de a pie, tiene que colaborar para evitar enfermarse, nadie quiere enfermarse, evidentemente, pero claro, estos escenarios son complejos, y el Estado, el gobierno, necesita recursos para inyectar el sistema de salud, básicamente. Así es. Entonces, y tiene que prepararse para el posible rebrote que se pueda dar, ¿no? Porque si nosotros analizamos lo que está ocurriendo en países que ya hicieron apertura, vemos que muchos países han tenido que tomar medidas en función del número de casos que se le ha venido incrementando por esta situación. Entonces, con estas características, el gobierno tiene muy poco poder de maniobra. Entonces, estos 300 millones que tratan de sacar por acá, que sabemos que va a tener un efecto perverso para la empresa, nos lleva a que tendríamos nosotros, si no se quiere tomar esa medida, buscar otro tipo de medidas donde tendría que ver si es posible que muchos de estos recursos, a ver si que en un proyecto urgente interno, tratar de buscar si hay alguna posibilidad que las entidades financieras privadas pudieran dar, digamos, un bono específico interno que se pueda lanzar
por contingencia a nivel nacional para una contribución por este lado, es decir, de las utilidades que se hayan tenido en en el sistema financiero nacional, ver qué posibilidad hay de que se pueda buscar un préstamo por esta vía, lo interno, a través de papeles internos para apoyar la contingencia del gobierno. Entonces, eso sería un poco pensar distinto. Sí, seguramente tiene muchas complicaciones. Doctor, le agradezco su tiempo, pero me gustaría robarle 2 minutitos más desde el punto de vista de la academia. Usted como titular de la Ecotec, una universidad de Guayaquil, en esta nueva situación, la universidad y su oferta académica ha cambiado. Seguimos con la educación virtual. ¿Cuál ha sido el impacto, más allá del económico, que ha recibido la educación superior con esta situación tan compleja? Mira, bueno, Byron, una aclaración. Ya no soy el rector de la universidad, ya cumplí mis 2 periodos, sigo trabajando en la institución, soy el prorector de la universidad, apoyando a la nueva rectora, la doctora Gilda Alcíbar, que está haciendo muy buen papel en la institución. Nosotros nos hemos visto fortalecidos y tengo que decirlo así, hemos aprovechado las oportunidades y el equipo de la doctora Alcíbar ha aprovechado muy bien las oportunidades para tecnológicamente dar un salto para que incorporar nuevas formas de enseñanza, buscar alternativas de no parar la actividad educacional en el país, porque yo creo que es importante. Se adquirió o se hizo la adquisición de la plataforma Blackboard para poder que nuestros estudiantes tengan con esta plataforma, que es utilizada por las principales universidades del mundo, pudieran acceder a una educación online de alta calidad. Pero también nos hemos encontrado con que la conectividad en el país deja mucho que desear, y eso es una de las necesidades que yo creo que tenemos que entrar a analizar como país ya, y proyectos para podernos insertar en el mundo moderno que se requiere, además de crear ya las condiciones y ver que estamos preparados para en un futuro poder atacar, y esto es una buena noticia yo creo para toda la parte, y así ha ocurrido en muchísimas universidades, atacar la parte de la educación online como una necesidad de productos nacionales que den mayor cabida a jóvenes que no encuentran cupo en la presencialidad. Yo creo que las universidades vamos a salir fortalecidas de esta situación, por un lado, y por otro lado, también el hecho de que ha permitido que nos preparemos, y por ejemplo nuestra universidad en este periodo recibió la certificación de ser la primera universidad en el país con el certificado de carbono neutro, y son elementos que nos llevan también a utilizar todas las nuevas tecnologías para prepararnos y ver dentro de la crisis las oportunidades. Y aquí se ha abierto una gran oportunidad que va a terminar también teniendo sistemas híbridos de enseñanza en el país, donde podamos utilizar la presencialidad con física en los campus universitarios, con estudios sincrónicos vía online, y además estudios asincrónicos, y hacer una combinación de toda esta situación para tener un mayor uso de las capacidades instaladas que podamos tener. Yo creo que estas son oportunidades que la crisis también nos ha brindado, y en el caso nuestro la universidad ha tenido hasta un incremento en matrícula. Doctor Fidel Márquez, muchas gracias. No, gracias a ti, Byron. El académico, vicerrector de la Ecotec, como hemos escuchado, y su explicación de esta nueva realidad económica y los escenarios que podría afrontar el gobierno nacional para, de alguna otra manera, hacer frente a esta compleja situación de falta de recursos. 7:23, vamos a